nombre es Fernando García Cruz y como parte del programa de estudios del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan de la carrera de Ingeniería Industrial en la materia de Control Estadístico de la Calidad, presentaré el tema de estratificación. Primero debemos de saber qué es la estratificación. Pues bueno, dice que la estratificación es clasificar o agrupar los datos con características coincidentes, o sea que sean similares en grupos o estratos. Este antecede a los histogramas y a los diagramas de dispersión, facilitando su trabajo antes de elaborarlos. Como ejemplo tenemos al diagrama de dispersión contra la estratificación. Bueno, en este se puede decir que el diagrama de dispersión enmascara algunos problemas y no se pueden detectar tan fácilmente, mientras que con la estratificación separa los datos para que podamos encontrar patrones que de otra manera no podemos ver e identificar y sea más fácil resolver problemas. ¿Cuándo utilizar la estratificación? 1. Antes de recopilar datos. En muchas ocasiones tenemos muchos datos y es mejor clasificarlos antes de usarlos en otro tipo de herramientas como son el diagrama de Pareto o los histogramas. 2. Cuando tenemos datos de varias fuentes o condiciones, por ejemplo turnos, días de la semana, proveedores o grupos de población, entre otros. Y 3. Cuando el análisis de datos requiere la separación de diferentes fuentes o condiciones, por ejemplo separar por diferentes equipos. A continuación veremos los diferentes tipos de muestreo. Dentro de los diferentes tipos de muestreo podemos encontrar tres diferentes. El número 1 es el muestreo estratificado proporcional. En este tendremos grupos o estratos con las mismas proporciones observadas en la población. Por ejemplo, estamos analizando la cantidad de autónomos en España que trabajan desde casa y hay 1 millón de personas en este segmento, el 70% son mujeres y el 30% son hombres. Si decidimos que la muestra sea de 1000 personas, la proporción debe ser la siguiente. El estrato de mujeres serán 700, mientras que el de hombres será 300. El segundo es el muestreo estratificado uniforme. En este se asigna el mismo tamaño de muestra a todos los estratos, sin importar el peso que tienen en la población. Siguiendo con el ejemplo anterior, tenemos de esta manera que el estrato de mujeres es de 500 y el estrato de hombres también es 500, o sea, se igualaría el mismo estrato en ambos casos. El tercero es el muestreo estratificado óptimo respecto a la desviación estándar. No es proporcional con la población como en los dos casos anteriores, sino que se define proporcionalmente a la desviación estándar. A continuación veremos el procedimiento de estratificación. Antes de iniciar, debemos considerar qué información sobre las fuentes de los datos queremos conocer. Como punto número 1 es recopilar los datos. Como punto número 2, los factores de estratificación a emplear. Como punto número 3, hacer los cálculos necesarios para dividir los estratos. Como punto número 4, graficar los datos recopilados en un diagrama de dispersión, ya sea el gráfico de control, un histograma u otra herramienta de análisis. Y como punto número 5, observar y analizar los resultados para tomar una decisión. A continuación veremos un ejemplo de lo que es la estratificación. Una empresa de fábrica de jabón detecta que el 1% de humedad de la viruta de jabón presenta valores anómalos cuando se relaciona con el pH. Tras hacer un diagrama de dispersión, los datos que se obtienen no parecen arrojar luz sobre el problema. La tecnología de la planta propone segmentar los datos obtenidos teniendo en cuenta que se usan 3 vacuos secadoras distintas para secar el jabón. En esta parte podemos ver nuestros estratos, que sería la vacuosecadora 1, 2 y 3, el porcentaje de humedad y del pH y todos los datos que esto nos genera a partir de nuestro estudio que realizamos sobre la humedad del jabón. En este gráfico podemos observar que el problema está dentro de la vacuosecadora número 1. Y pues aquí podemos observar que es cierto lo que nos decía la teoría de la estratificación. El problema no lo podríamos haber encontrado en otro tipo de gráfico, mas sin en cambio, haciendo los estratos podemos darnos cuenta que el problema está en la vacuosecadora número 1. Como conclusión, finalizando con este tema de la estratificación, podremos referirnos a él como una importante herramienta para conocer algún problema en cualquier línea de producción y así tener una mejor precisión de la calidad y establecer prioridades en la toma de decisiones.